Trabajé toda la noche. Y solo gané 100 yuanes. Los hombres malos de hoy en día. Realmente hay demasiados. The film was translated and narrated by M Media. Espera, aguanta. ¿Qué haces? Esto. No cubre ni siquiera mi pasaje de autobús a casa. ¿Podría darme un poco más? ¿Cuánto necesitas? 100. 100 yuanes. Trabajé muy duro anoche. Me tomó toda la noche ganar esos 100. Pero yo solo quiero volver a casa. De verdad me he quedado sin dinero. De acuerdo. Gracias. ¿Qué haces ahora? Ahora yo, realmente no tengo ni un centavo. Puedo ver que usted es una buena persona. Un pequeño favor. Considérelo pagado con creces. Acabo de enterarme de que trabajó anoche en una empresa de mensajería urgente. ¿Qué le parece esto? Le regalaré una empresa de mensajería urgente directamente. Puede entrar como su consejero delegado. ¿Hablas en serio? Por supuesto que lo soy. Señorita, es pleno día. Por favor, deja de burlarte de mí. Las empresas de mensajería de nuestra ciudad pertenecen todas al grupo Su. ¿Qué podrías darme tú? No se equivoca. En efecto, es parte del grupo Su. Pero yo soy el consejero delegado del grupo Su. Tú. La consejera delegada. Olvídalo. Si fueras la consejera delegada, ¿por qué no tendrías dinero para comprar un billete de autobús? Pero yo me siento bastante mal por tomarle 100 yuanes gratis. ¿Qué le parece esto? Vea si hay algo más en lo que necesite mi ayuda. Ayuda. ¿En qué podrías ayudarme tú? Chenyan, cuando te dije que fueras a esa cita la última vez, no dijiste que ya habías encontrado una novia. Entonces tráela a casa para que la vea. Madre. Ella es una gran jefa. Muy ocupada. No importa cuán grande sea su cargo, aún tiene que venir a casa de visita, ¿verdad? Además, Xiaoyi podría estar allí también. Si no puedes traerla, entonces debes casarte con ella. Hola. ¿De dónde voy a sacar una esposa para ella? Tú acabas de decir que querías ayudarme, ¿no? Entonces, sé mi novia. ¿Novia? Sí. No le des más vueltas. Es solo para ir a casa conmigo y lidiar con mi madre. No hay problema. Pero, usted tiene que venir conmigo, a comprar 2 conjuntos primero. Comprar ropa. No puedo ir con lo que llevo puesto. No le resultaría embarazoso a usted. Es cierto. Vamos entonces. Si mi madre pregunta más tarde, bajo ningún concepto digas que eres una mendiga de la calle. Solo di que eres una jefa de altos vuelos, que gana 200,000 al año. 200,000. Lo sé. 200,000 es una suma considerable, pero mi madre es alguien que valora mucho las apariencias. Si dices una cifra baja, despreciarán a nuestra familia. Está bien.
Debes decir que sabes hacer las tareas del hogar, sabes cocinar, y que eres experta en criar y sacrificar cerdos. Yo. Criar cerdos. Tareas domésticas. Sé cómo hacerlo. Esto es un agravio para usted. Una vez que todo esto termine, cualquier compensación que desee, podré proporcionársela. Me dará cualquier cosa. Por supuesto. Te quiero. A ti. ¿Qué? Te quiero. Trabajando para mí. Trabajo. ¿Cuánto me pagará? Si es menos de 5,000 yuanes, no iré a ninguna parte. Te pagaré 50,000 al mes. Más una bonificación de fin de año, y te proporcionaré un coche. 50,000. Lo dices como si fuera verdad. Cualquiera que no te conozca pensaría que eres realmente una consejera delegada, con esas dotes interpretativas. Es una verdadera pena que no te dediques al cine, ¿cierto? Mandé a alguien que hiciera esto, uno para cada uno, para evitar que nos descubran. Un certificado de matrimonio. No es eso ir demasiado lejos. ¿Por qué va a ser excesivo? Si Chuyi viene realmente a mi casa y no ve un certificado de matrimonio, seguramente no se dará por vencida. ¿Quién es Chuyi? Mi primer amor. Todo eso es pasado. Mire nada más esa complexión. ¿Quién sabe? Tal vez ella podría darle a la familia Liu 2 hijos. Un nieto gordito. Déjeme decirle algo, la tía Chao es muy afortunada. No solo tiene una nuera hermosa, sino que además es capaz y resuelta. Es cierto que envidia me da. Si tan solo pudiera encontrar una nuera como ella, sería maravilloso. Vamos. Ustedes dos, siéntense. Tu hermano mayor volverá pronto. Él debería estar en camino ya. Vamos. Chuyi, el primer amor de Liu Chanyan. Dinero de regalo 50,000. 50,000, Chuyi, 50,000 en dinero de regalo. Tía. Hace mucho que no nos vemos. Este es un pequeño detalle que preparé para usted. En realidad no es gran cosa. Con que usted venga es suficiente. ¿Para qué traer regalos? No es nada importante. Sé que usted va a menudo al condado a hacer compras. El BMW que está afuera. Lo compré especialmente para usted. Será más cómodo tener un coche. Un BMW tan grande como este, ¿cuánto podría costar? Yo creo que unos 100,000. Ustedes dos no saben nada. Acaba de dar 50,000 de regalo. Este coche debe costar al menos 200,000. Basta. ¿Qué estás diciendo? Este coche debe haber costado una fortuna. Tía. Mientras usted sea feliz. El dinero no es importante. Además, en el futuro, no seremos una familia. Chenyan. ¿Quién es ella? Ella es mi novia. Tu novia. ¿Por qué nunca te he escuchado mencionar que tuvieras novia? The film was No habrás translated contratado a alguien, and ¿verdad? narrated by M Media. Por supuesto que no. Entonces, no. Parecemos una pareja enamorada. Eso podría engañar a otros. Chenyan, no esperaba que contrataras a una actriz, solo porque no quieres casarte conmigo. Si ustedes dos son realmente amantes, entonces se atreven a darse un beso. Delante de todos. Ya nos hemos besado lo suficiente. ¿A qué viene tanto beso? Dale un beso. Dale un beso. ¿Por qué me besaste realmente? Estás sacando ventaja, no te hagas la tímida. Tú. Ustedes dos. Chenyan, nunca esperé que tuvieras tan mal gusto a estas alturas. Cuando hay una consejera delegada, no la eliges a ella, sino que eliges a un florero con patas.
Chao-Yi. La novia de Chen-Yan. No es ningún florero. Ella es una gran jefa. Aquí mismo en la ciudad. Una gran jefa. Tía. Antes, usted era la que decía que quería que yo fuera su futura nuera. Chao-Yi. No puedes culparme por esto. Esta fue la propia elección de Chen-Yan. Yo nunca podría interferir en su libertad. ¿No estás de acuerdo? Chen-Yan es tu novia. Realmente una gran jefa en Shanghái. Así es. Es así. Me pregunto, ¿cuál es el nombre de la empresa de esta joven? Yo vivo en Shanghái y he asistido a muchas conferencias de negocios. ¿Por qué? Nunca la he conocido. No suelo asistir a ese tipo de conferencias. Es así. Podría ser que tu negocio es tan pequeño que no te invitaron. Suwan es mi mujer. Independientemente de si su negocio es grande o pequeño, la amo de todos modos. Chao-Su. Con respecto a esto, me gustaría preguntar, ¿qué tan grande es la escala de su empresa? Madre, ¿por qué preguntas sobre eso? No estoy solo preocupada por ti. Solo te estoy ayudando a preguntar. Tía, no estoy muy segura de eso. Por lo general, son mis subordinados quienes gestionan todo. ¿No estás segura? ¿O es que te da demasiada vergüenza decirlo? Creo que no eres más que una estafadora. ¿Chao-Yi? No digas tonterías. Solo hago esto por su bien. Tía. Además, usted sabe perfectamente que soy huérfana desde pequeña. Sí, Chen-Yan y yo nos casamos. Usted será mi propia madre. Definitivamente seré una nuera dedicada para usted. La llevaré a la ciudad. Cada día solo tendrá que ir de compras o jugar al mahjong. Todos sus gastos serán cubiertos por mí. No tendrá que hacer nada. Solo míralo. Ir de compras. Jugar al mahjong. ¿Qué vida tan maravillosa sería esa? Tía. Además, tengo 2 casas en Shanghái. Están en el mismo barrio. Una vez que Chen-Yan y yo nos casemos, nos será muy cómodo cuidar de usted. Esa propiedad debe haber costado una fortuna, ¿verdad? Ni que lo digas. ¿Costó cientos de miles? No. Me pregunto cuántas propiedades ha logrado comprar este pez gordo en la ciudad. No poseo una casa. Es solo que no me faltan lugares donde quedarme. Ni siquiera ha comprado una sola casa. Entonces, sigue viviendo de alquiler. Si ese es el caso, cuando usted se mude con ellos a Shanghái más adelante, no tendrá que apiñarse con ellos en un piso de alquiler. No necesito comprar una casa. Mi empresa posee decenas de miles de propiedades. Tía puede quedarse en la que prefiera. Decenas de miles de propiedades en Shanghái. Solo los grandes actores, como el Grupo Su, podrían poseer decenas de miles de unidades. ¿Y usted? ¿Quién se cree que es? Basta. Suwan y yo ya hemos registrado nuestro matrimonio. Aunque tengamos que pretujarnos en un piso de alquiler, seguiría siendo feliz. ¿Qué? Registraron su matrimonio. The film was translated and narrated by M Media. Un certificado de matrimonio. Tía, este certificado de matrimonio es falso. Mire, la tinta ya se está descascarando. ¿Qué? Es realmente falso. Es falso. Esto. ¿Cómo podría el certificado de matrimonio ser falso? ¿Por qué hay tanto ruido aquí afuera? Oye, todos ustedes deben salir de aquí inmediatamente. Nuestra empresa ha puesto sus ojos en este terreno. Nuestra casa ancestral de la familia Liu no puede ser demolida. Deja de decir tonterías. Este es un sitio específicamente designado por nuestro grupo Kunyan. Vamos a demoler esto hoy, pase lo que pase. Demolición forzosa. ¿Quién le dio el valor para hacer eso? Lo demoleré si quiero. Mujer miserable, ¿de qué estás balbuceando? El jefe de nuestra empresa ya ha firmado un contrato con la consejera delegada del Grupo Su para construir un complejo turístico aquí. Si te atreves a interponerte en nuestro camino, no me culpes. Si no te dejo salir de aquí con vida. Chao-Yi. No estás con el Grupo Su.
Por favor, ayúdeme a decir unas palabras por nosotros. Yo soy la consejera delegada, de la sucursal del Grupo SU. Hoy es el cumpleaños de mi futura suegra. Por favor, muéstreme algo de respeto. Podemos discutir esto en otro momento. Lárgate. Solo eres una consejera delegada de sucursal. ¿Quién te crees que eres? No te vas a ir, ¿verdad? Bien. Hombres. Demuelan este lugar. ¿Por mí? Deténganse ahí mismo. Que intente tocarlo. ¿Quién se atreva? ¿Quién te crees que eres? ¿Cómo te atreves a darme órdenes? Yo. Soy el consejero delegado del Grupo SU. Incluso su jefe, Dan Cuñán. Tendría que mostrarme respeto. Consejera delegada. Jefa. No le crea. Es una estafadora. Cheñan, dile que se largue de aquí ahora mismo. Ella incluso se atreve a engañar a la gente del Grupo Cuñán cuando lleguen las consecuencias. ¿Qué se supone que debemos hacer? Así es, Yang Yan. Dile que se vaya. Esta casa nos la dejó mi esposo. No quiero que nada le pase. Exacto. ¿A qué esperas? En efecto, una sola manzana podrida echa a perder todo el barril. Cuando eso ocurra, todos nos veremos arrastrados a esto. Ya te lo he dicho, deja de presumir así. ¿Y ahora qué vamos a hacer? No estoy presumiendo. Sea yo el consejero delegado o no, pronto lo descubrirán. ¡Qué idiota! Estafar a otros es una cosa, pero intentar estafar al Grupo Cuñán. Mujer asquerosa, me tomas por tonto. Engañándote. Creo que el tonto aquí eres tú. ¿Crees todo lo que ella dice? Bien. ¿Te atreves a insultarme? Hombres, denle una lección. ¿Crees que con una sola llamada telefónica estarán todos de rodillas, suplicando perdón en un momento? ¿Quién te crees que eres? Puede que a ti no te importe tu vida, pero a nosotros sí. Exacto. Ahora largo de aquí, fuera. Dan Cuñán. Consejera delegada SU. Dan Cuñán. ¿Quién te dio el valor para derribar la casa de mi suegra? ¿De qué estás hablando? No tengo ni idea de lo que está pasando. Tus matones están justo frente a mí. Realmente necesito decirte lo que debes hacer a continuación. Chojiao. Tienes mucho valor. Arrodíllate y pide perdón al consejero delegado SU ahora mismo. Consejero delegado Dan, no estás bromeando, ¿verdad? Tengo cara de tener tiempo para bromear contigo. Arrodíllate y pide perdón al consejero delegado SU inmediatamente, o te quitaré la vida. Pásale el teléfono al consejero delegado SU. Sí. Consejero delegado SU. Le pido 1000 disculpas. Mis hombres no conocían las normas, y realmente no sabíamos que esta era la casa de su suegra. Tu Grupo Cuñán, forzando la demolición de hogares ajenos. Arreglaré esto contigo cuando regrese. Consejero delegado SU, ha sido un malentendido entre los nuestros. Por favor, discúlpeme. Siento mucho lo ocurrido. Lárguense de aquí, todos ustedes. Sí. Vámonos. Tía. Ya todo está bien. Chao, Su. Usted es increíble. Solo una llamada telefónica. Y todos se fueron. Cierto. Hace un momento, usted dijo que era la consejera delegada del Grupo SU. Suwan. ¿Te divierte montar un numerito como este? Chuyi, ¿qué quieres decir con eso? Hace un momento, Suwan nos ayudó a resolver un quebradero de cabeza tan importante. Solo te está mintiendo. Ella y ese sujeto han estado compinchados desde hace mucho tiempo, en contubernio. Así es, tía. Porque nunca hubo ninguna demolición forzosa antes, pero en el momento en que ella llega, se convierte de repente en un proyecto de demolición obligatoria. Es verdad. Lo que dice tiene bastante sentido. Exacto. Esto es claramente una obra de teatro que ella guionizó desde el principio. Si hasta puede falsificar un certificado de matrimonio, ¿de qué más es capaz? El certificado de matrimonio podría ser falso. Pero mañana, Cheñan y yo vamos a registrar uno real. ¿Es eso cierto? Soy vieja ahora. No puedo manejar sorpresas tan repentinas. Tía, lo juro por mi integridad. Cada palabra que digo es la verdad. Solo te pedí
Que fingiera ser mi novia. ¿Cómo se convirtió en registraré el matrimonio? Cuando mi madre descubra que es real, a ver cómo te las arreglas. ¿Realmente te estás metiendo en el papel? No. ¿Por qué no te dedicas a actuar en algún corto? Estoy segura de que conseguirías el papel protagonista. Entonces no hay necesidad de molestar a un extraño como usted. Yo soy una intrusa. Chenyan y yo hemos estado juntos durante más de 10 años. ¿Desde hace cuánto se conocen ustedes? Para llamarme intrusa. Para mañana estaremos legalmente casados. Aquí. Usted es la verdadera extraña. ¿Tú? Bien. Si te casas con Chenyan, entonces la tía será tu futura suegra. Viniste a asistir al banquete de cumpleaños de la tía y ni siquiera preparaste un regalo decente. Recién me acabo de enterar. Te acabas de enterar ahora. Esa clase de excusa solo funciona con niños. Y encima te haces llamar consejera delegada. Creo que eres simplemente el tipo de persona que se alquila a sí misma para ganar dinero, ¿verdad? De lo contrario, ¿por qué no habrías tenido ni siquiera un regalo decente? Alquilarse a sí misma. Esa expresión suena un poco rara, ¿no? Como mujer. Alquilarse a una misma, ¿de qué puede presumir? En cuanto a un regalo decente, mientras le guste a usted, puedo darle lo que quiera. Deja de estar ahí parada, presumiendo. Mira, he preparado para mi tía un coche de 500,000. ¿Y tú? ¿Qué tienes? Tía, ¿tiene usted algún pasatiempo en particular? ¿Yo qué? Al ser del campo. ¿Qué pasatiempos podría tener? Por lo general, solo me gusta alimentar a los cerdos, cierto. Tengo una granja de cerdos en mi pueblo. Y es bastante grande también. Nuestro Yangjian. ¿Acaso no fue a la universidad a estudiar veterinaria? En cuanto regrese, será perfecto para gestionar la granja de cerdos. Madre. ¿Qué estás diciendo? Yo no tengo ningún pasatiempo en particular. Tía. Ella ya es directora general. Así que, ¿por qué no? Le pides que te compre un coche de lujo. Chuyi. ¿Podrías dejarlo ya? ¿Acaso tienes idea de lo que cuesta un coche? No se supone que es directora general. Yo incluso le compré a mi tía un coche de 500,000. ¿Será posible que una directora general como ella no sea tan capaz como un empleado contratado como yo? No hay problema. Preparen 5 superdeportivos para mí de... He llegado a casa. Hermano menor. He oído que encontraste a una novia que es directora general. ¿Es eso cierto o no? ¿Acaso esto tiene algo que ver contigo? ¡Qué insolente! ¿Cómo te atreves a hablarle así a tu hermano mayor? ¿Acaso tienes algún respeto por tu hermano en tus ojos? Suwan. Changqing. Viejo compañero de clase. Ha pasado mucho tiempo, ¿verdad? Casi no te reconozco. Quita tus manos inmundas de encima. ¿Acaso tenemos tanta confianza? ¿Qué quieres decir con eso? No pretendo nada en absoluto. Escuché de algunos compañeros de clase que solías dedicarte a los negocios. Y que lo perdiste todo. En la reunión de antiguos alumnos hace un mes. Ni siquiera te atreviste a aparecer. Estaba ocupado con algo en aquel entonces. ¿Ocupada con qué, exactamente? Ocupada estafando gente, mi cuñado. Incluso afirmas ser una consejera delegada de altos vuelos. Changqing, ¿qué quieres decir con esto? Podría ser que ella no sea una consejera delegada en absoluto. ¿Quién se cree que es para ser una consejera delegada? Madre. Ella solía estar en los negocios y quebró por completo. He oído que todavía debe millones. ¿Qué? Incluso varios millones. Yangjian. Madre piensa que tú y ella deberían olvidarlo. Son varios millones. Nuestra familia podría vender cada uno de los cerdos que tenemos. Y aún así no podríamos pagarlo. Esto es el matrimonio. No caridad para los pobres. Madre. ¿Qué estás diciendo? No escuchen sus tonterías. Suwan. Sobre esto, hablaré con franqueza. Mi familia no tiene mucho dinero. Mi hijo Yan es un poco simple. Tal vez ustedes dos. Tía. No le dé muchas vueltas. Es verdad que tuve algunas deudas antes, pero las he pagado todas desde entonces. Dices que los pagaste, así que asunto zanjado. Así es. Una mujer como tú
¿Hay siquiera una sola palabra de verdad en lo que dice? No es esta la consejera delegada Chu. Te he visto en la televisión antes. Hace un año, incluso fuimos socios. Entonces, ¿por qué has venido hoy? ¿Qué te trae por aquí? Vine a cumplir el compromiso matrimonial con Chenyan. Un compromiso. Madre, ¿qué está pasando aquí? Chayi y Yangjian. Se conocen desde que eran pequeños. Su padre y yo. Acordamos este compromiso para ellos cuando eran jóvenes, diciendo que podrían casarse cuando crecieran. Ahí lo tienes. Yangjian. Él tiene novia ahora. No esperaba que este cuñado mío fuera el amigo de la infancia de Chuyi. Esto no puede ser. Debo encontrar la forma de unirlos. Si eso sucede, nuestra empresa, no, podría ascender en el grupo Su. Madre, tengo que decirte un par de cosas al respecto. Las órdenes de los padres y las palabras de los casamenteros. ¿Cómo podría alguien retractarse de su palabra? Además, el consejero delegado Chu es un consejero delegado de verdad. No sería eso 100 veces mejor que alguna mujer que debe quién sabe cuánto dinero a gente de fuera. Así es, madre, en mi opinión. ¿Por qué no dejar que Chuyi y Yangjian estén juntos? No pueden estar todos de acuerdo conmigo. Es cierto. Yo también creo que Chuyi y Chenyan son la pareja perfecta. Realmente son un hombre talentoso y una mujer hermosa. Todos dejen de acosarla, con quien estoy. Es asunto mío. Chenyan, tu cuñada necesita hablar contigo. El matrimonio es una elección que debe hacerse con cuidado. Mira a tu hermano y a mí, desde que nos casamos. Nuestras vidas solo han ido a mejor. Si traes alguna aprovechada a esta familia, entonces no importa cuánto dinero ganes después, no será suficiente para limpiar sus desastres. Has perdido el juicio, de tanto leer esos libros. Ignoras a todas estas mujeres de élite. Insistes en elegir a alguien tan pobre. Yo elegí a mi novia por mi cuenta. Si nuestra vida es buena o no, no es asunto de ustedes. Aunque sea una carga, yo la acepto. Chenyan, realmente no entiendo qué tiene ella. ¿Qué te hace estar tan obsesionado con ella? Suwan, déjame decirte algo. No eres para nada una pareja. Para nuestro Chenyan, si tienes algo de sentido común, lárgate. Exacto. No creas que, solo por tener a mi hermano, vas a conseguir nuestro apoyo. Déjame decirte que eso nunca sucederá. Ya te han dicho que te largues. Así que, ¿por qué sigues ahí? ¿Acaso no tienes vergüenza? Recibir ayuda tuya. Dada su situación actual. Usted ni siquiera está calificada para ayudarme. Suwan, ¿qué se supone que significa eso? He sido demasiado indulgente contigo. ¿Sabes cuánto ganamos mi esposa y yo? Al año en conjunto. Al menos 5 millones. Se supone que 5 millones es mucho. Eso es meramente los ingresos de 3 días de mi empresa. Chenyan, realmente no esperaba que encontraras a una estafadora para que fuera tu novia. 3 días de ingresos. Suwan, han pasado unos años. Pero ciertamente tienes la boca muy grande. ¿Acaso sabes siquiera lo que significa 5 millones? ¿Has visto alguna vez tanto dinero en toda tu vida? Está bien. Estás sacando las cosas de quicio. Cuando llegue el momento, como se supone que arreglaré tu desastre. Si aún no me cree. Allá en Chongai. Puedo regalarle un superdeportivo, ¿qué le parece? Parece que estábamos ciegos sobre quién eres realmente. Ya que ese es el caso. ¿Te atreves a sacar tu tarjeta bancaria y dejarnos ver cuánto dinero tienes? Da la casualidad de que pasé por el banco este mediodía. Todavía tengo el lector de tarjetas en el coche. ¿Por qué no me atrevería? Ven aquí. Déjame abrir un poco los ojos. Suwan, ya me tienes harta. ¿Por qué no puedes ser directa? Deja de actuar. Así que, dime, ¿cuánto dinero hay en tu tarjeta? Tengo bastante en esta tarjeta. En cuanto a la cantidad exacta, realmente no la recuerdo. ¿Qué clase de tarjeta bancaria es esta? Nunca la había visto antes. ¿Qué clase de basura es esta? ¿Dónde compraste esta tarjeta? Porque esta tarjeta es negra. Recuerdo que las tarjetas bancarias no son de este color, quién sabe. Déjame decirte algo, ese hijo de la familia Liu, trayendo a una mujer a casa, definitivamente aquí pasa algo raro. Al principio dijo que era empresaria, luego afirmó que regalaría un superdeportivo. ¿Dónde está ese superdeportivo? Porque aún no ha llegado. Por supuesto que nunca ha visto una antes. Esta es una tarjeta bancaria de edición limitada, del Banco Multinacional Baiwa. Solo existen 10 de estas en todo el mundo.
¿Qué está pasando? Yo tampoco lo sé. Funcionaba perfectamente hace un momento. ¿Por qué se rompió de repente? Creo que acabo de ver que tenía 10.000 millones en su tarjeta bancaria. ¿Qué? 10.000 millones. Estás bromeando. Consejero delegado Chu, usted también lo vio. Yo. Creo que también lo vi. Si ella realmente tuviera 10.000 millones, entonces yo tendría 100.000 millones. Chauzo. Estaba realmente ciega. ¿Cómo tienes tanto dinero? Esto es solo una pequeña porción. Yang, realmente tienes suerte de haber encontrado a una esposa tan de élite. Lo han oído todos. Ella dijo que estos 10.000 millones son solo una pequeña parte. Esta vez la familia Liu ha dado en el clavo. Encontrar una nuera que no solo es hermosa, sino también así de rica. Eso es imposible. Solo hay una persona en Shanghái que posee una tarjeta del Banco Baiwa. Esa es la consejera delegada de nuestro grupo Su. ¿Cómo podrías tener una? Exactamente. Está muerta de hambre. ¿Cómo podría ella tener una tarjeta del Banco Baiwa? Existe una posibilidad. Yo soy la consejera delegada del grupo Su. Tú eres la consejera delegada del grupo Su. Suan, Grupo Su. Ambos tienen el apellido Su. Podría ser que en realidad seas la consejera delegada del grupo Su. ¿De verdad eres el consejero delegado del grupo Su? Así es, se lo dije antes. La dueña del grupo Su. La familia Liu no tendrá que preocuparse por el dinero. En generaciones, no solo generaciones, incluso decenas de generaciones estarían resueltas. Eres solo una don nadie sin antecedentes. ¿Con qué derecho ocupas el puesto del grupo Su? Consejera delegada Su, yo soy el consejero delegado del grupo Denglong. Mi nombre es Liu Chenmin. Espero contar con su apoyo en el futuro. He oído hablar de su empresa. El negocio ha ido bastante bien estos 2 últimos años. Para nada. Yo también necesitaré el apoyo de la presidenta Su en el futuro. Eso no está bien. Ya veo. ¿Qué? Ella definitivamente no es la consejera delegada del grupo Su. Si realmente fuera ella, ¿por qué nunca la he visto en nuestra empresa? Porque actualmente usted solo es la consejera delegada de una filial. Ni siquiera tiene la categoría necesaria para reunirse conmigo. Eso es imposible. He conocido a nuestra consejera delegada antes. Definitivamente no era ella. Que no es la consejera delegada. Y aún así se atrevió a hacerse pasar por la consejera delegada del grupo Su. Tienes mucho descaro. Tanto alboroto por nada. Resulta que es una estafadora. Es verdad, Shuyi dijo que ya había conocido al consejero delegado antes. No era ella. Es definitivamente una farsante. Chaozu, no estarás intentando engañarme, ¿verdad? Tía, nunca haría algo así. Madre. Definitivamente está intentando engañarte. ¿Qué clase de persona es ella? Aún no lo sabes. Incluso actúa como si fuera una jefa. Ni siquiera sería apta para ser la conductora de una jefa de verdad. Eso no es correcto. Esposa, ¿qué pasa con esa tarjeta bancaria? ¿Cómo explicas eso? ¿Cómo lo explicas? Esta tarjeta bancaria no es suya. Sin embargo, terminó en sus manos. ¿Qué demuestra eso? Solo hay una respuesta. ¿Qué respuesta? Es una ladrona. Ella robó esta tarjeta. Shenyang, nuestra familia, está llena de gente honesta. No debemos tener nada que ver con una ladrona. Me llama ladrona. ¿Tiene alguna prueba? Pruebas, dices. Llamaré al equipo de seguridad para que te arreste. Naturalmente, ellos encontrarán las pruebas. Ya basta. Seré directo. Es alguien a quien contraté. No es mi novia. Contratada. Contratada. Lo siento por dejar que sufras tal injusticia. Deberías irte ahora. ¿Por qué debería irse? Robó una tarjeta bancaria, mi consejera delegada. ¿Crees que puedes simplemente irte? Lárgate de aquí. ¿Qué quieres decir con que me largue? Ya basta de todos ustedes. Ya dije que ella es alguien a quien contraté. ¿Qué más quieren? Shenyang, solo hago esto por tu bien. Es una estafadora de primera. Cuando el equipo de cumplimiento investigue esto, podrías terminar incluso como cómplice. Así es, Shenyang, ni siquiera la conoces, lo suficiente como para juzgarla. Ten cuidado, te arrepentirás cuando sea demasiado tarde. Shenyang, nuestra familia está llena de gente honrada. Si te arrestan, ¿dónde voy a poder dar la cara? De ahora en adelante, no digas que eres mi hermano menor. Yo soy un gran jefe. No puedo permitirme pasar vergüenza, sea una ladrona o no. Yo fui quien pidió su ayuda. Yo asumiré toda la responsabilidad por esto.
Es solo una tarjeta. Esperen a que llegue el equipo de seguridad y díganles que yo la robé. Este chico y ese idiota debe ser un tonto, y aún así, es un estudiante universitario de nuestro propio pueblo, nada menos. Parece que nunca ha visto a una mujer en su vida. Desde luego. ¡Qué vergüenza! Chenyan, eres tonto. ¿Acaso sabes lo que representa esta tarjeta? Si el equipo de cumplimiento se entera, esta tarjeta te llevará al menos 10 años a prisión. ¿Cuántos? Chenyan, si no puedes encontrar una mujer, que así sea, siempre puedes encontrar a otra. Si te encierran ahí 10 años. ¿En qué estado estarás cuando salgas? Madre, ella es la persona a quien pedí ayuda. ¿Cómo podría ignorarla? Chauzo. Nuestra familia ha sido gente honrada durante generaciones. No quiero tener nada que ver con la cárcel. Tía, se está preocupando por nada. Es solo que no saben con quién se están metiendo. Puedo asegurarle que todo lo que he dicho hoy es la verdad absoluta. Suwan, sigue fanfarroneando mientras puedas. Cuando llegue el equipo de cumplimiento, veremos cómo acabas. Ya se lo dije. Soy la consejera delegada del Grupo Su. Esta tarjeta es mía. Vete. Yo me encargaré del resto. Tampoco confía en mí. Si de verdad eres el consejero delegado, ¿por qué estarías mendigando en la calle? Entonces, eres una mendiga. ¿Qué? Una mendiga. Chenyan, esta es tu cuñada. Necesito hablar contigo. Si ibas a contratar a una novia, de todos modos, al menos deberías haber encontrado a alguien decente. Con razón, en el momento en que entré, esta casa ya olía a pobreza. Ella es la persona a quien pedí ayuda. Pase lo que pase, asumiré la responsabilidad hasta el final. ¿Qué está pasando? La ruta de posicionamiento es un poco estrecha. Estos coches no pueden entrar. Espérame en el coche. Con razón, ella es de dedos largos. Así que solo es una mendiga sucia. Lástima del tonto que no merece ninguna compasión. Para que sea una mendiga, debe haber una razón. Tiene razón. Porque quería encontrar a alguien, a quien no le importara nada de lo que poseo. Alguien que me quisiera por quien soy y envejeciera a mi lado. Por eso me disfracé de mendiga. Para ver si podía encontrar a un hombre así. Y, como puede ver, lo he encontrado. Te disfrazaste de mendigo. Algo más. ¿Acaso mi porte le parece el de una mendiga? Sinceramente, en absoluto. Suwan, creo que has estado viendo demasiados cortometrajes. Todavía pretendes ser la heroína, ocultando tu verdadera identidad aquí. Qué interesante. Una consejera delegada ocultando su identidad, haciéndose pasar por mendiga, buscando a un hombre con quien envejecer. ¿Por qué no invierto en una película para ti? Deberías ir a una audición. Con tus dotes interpretativas, sería un desperdicio no ser actriz. Si eres una mendiga, pues sé una mendiga. ¿Por qué pretender ser una magnate? Algunas personas son tan vanidosas. Actúan como si no fueran nada cuando están en público. Y luego, cuando llegan a casa, presumen de lo capaces que son. Sea yo consejera delegada o no, pronto lo averiguará. Consejero delegado, llego tarde. Consejero delegado, el camino rural es demasiado estrecho. Nuestro coche no pudo pasar. Esto es lo que necesitaba. Tía, venía con mucha prisa. Aquí dentro, hay un regalo que preparé para usted. ¿Qué hay aquí dentro? ¿Qué otra cosa podría ser? No es más que una mendiga y una ladrona, lo que hay aquí dentro. Debe ser mercancía robada. Productos robados. Suwan, verdaderamente no tienes vergüenza. Intentaste incriminar a mi hermano menor antes, y ahora estás arrastrando a toda nuestra familia a esto también. Cuida tus palabras. Este es un regalo que el consejero delegado ha preparado. Vale decenas de millones. Decenas de millones, de hecho. ¿Por qué no dices que vale 100 millones? Y actuando como un consejero delegado, también. Creo que tú solo eres alguien a quien ella le pagó 200 yuanes, contratada del mercado laboral, solo para montar un espectáculo. Mi estúpido hermano. Estás a punto de ser completamente engañado por esta mujer.
Tía, por favor, quédese tranquila. Todo lo que hay aquí está absolutamente limpio. Chaozu, no es que no le crea a usted. Pero todos dicen que estos son productos ilícitos. Si los toco, me pasará algo. Ustedes son realmente indignantes. Si no hubiera traído un regalo, dirían que no es sincera. Ahora que ha traído uno, la llaman mercancía robada. ¿Qué es lo que quieren exactamente? Incluso si no fuera robado. Una mendiga como ella, ¿qué podría dar? Si de verdad fuera consejera delegada, ¿por qué ni siquiera tiene coche? Antes de venir aquí, no quería revelar mi identidad. Así que, junto con Chenyan, vinimos en un tractor. Además, quería experimentar la vida en el campo. Suwan, muy bien. Esa es una excusa inteligente que encontraste. Entonces, ¿por qué sus subordinados no la llevaron aquí? Ya dije. El camino rural es difícil de transitar. El coche no pudo pasar. Entonces, ¿por qué nuestros coches pudieron pasar, pero su coche no? ¿Quién creería tal excusa? ¿Tú? Es verdaderamente incomprensible. The film was translated and Juro por mi narrated integridad by que M-Media. los artículos que hay aquí no tienen ningún problema. Una mendiga como tú. ¿Qué podrías dar tú? Sospecho que solo es una bolsa de ñames. O quizás patatas. Tía. Veo que hay gente que no se rinde hasta ver el ataúd. Entonces ábrelo y mira. Dejen que nosotros, los pobres, abramos los ojos. Así es. Ábrelo y mira. Quiero ver si realmente son ñames o patatas dentro. Exacto. Podemos simplemente añadirlo a nuestro almuerzo de hoy. Chenyan. Yo tampoco sé qué hay dentro. Si estos son productos ilícitos. Si lo abro, me veré implicada. Madre, lo he dicho 10.000 veces ya, definitivamente no hay nada ilícito ahí dentro. Chaozu. ¿Qué hay exactamente aquí dentro? Tía. Esto es algo que ella me ayudó a preparar. Ni yo misma estoy segura de lo que es. ¿Qué hay ahí dentro? Consejera delegada Su. Aquí dentro hay 5 coches y una villa en Chongai. Una villa en Chongai. ¿Tienes idea de cuánto cuesta eso? ¿Por qué? ¿Le interesa a usted también? Entonces volvamos y le regalaré uno. ¿Qué? 5 coches. Una villa. Suwan. Una villa en Chongai. ¿Sabe siquiera cuánto vale eso? Mi esposo y yo ni siquiera podríamos permitirnos una. ¿Quién te crees que eres? ¿Qué? ¿Es solo porque eres una mendiga? ¿O acaso estás fingiendo ser la novia de algún otro hombre? Ambos cuiden su lenguaje. Ella es la consejera delegada del grupo Su, Suwan. Si ella es la consejera delegada, entonces yo soy la madre de la consejera delegada. Tú, ¿cómo te atreves a golpearme? Te golpeé, sí. ¿Quién se atreve a suplantar a nuestro director ejecutivo? ¿Acaso tienes ganas de morir? Hermano mayor, es ella, se está haciendo pasar por la consejera delegada del grupo Su. Director ejecutivo. Ella es la consejera delegada. Consejera delegada. Chuchao, te sientes muy importante, no es así. Solo llevas unos días como gerente, ¿verdad? Secretario Yan, mis disculpas. No sabía que ustedes dos estaban. Su amabilidad y la del director ejecutivo conmigo. No las olvidaré por el resto de mi vida. ¿Qué te pasa? ¿De qué estás balbuceando? Solo es una farsante. ¿Cómo iba a ser ella la consejera delegada? Cierra la boca. Nunca esperé que ofendieras al director ejecutivo. Deja de bromear. ¿Te ha afectado algo? Porque The film parece was que has perdido el translated juicio. and narrated by M-Media. Realmente es así. Señor Chu, Suwan y yo fuimos compañeros de universidad. Ella era pobrísima cuando se dedicaba a los negocios. Incluso llegó a perder millones. Ahora mismo, afuera, está rodeada de acreedores. Tú también cierra la boca. ¿Y qué importa si perdió millones? ¿Acaso sabes cuántos millones tiene el grupo Su? Incluso si perdieran millones cada día, no irían a la quiebra en 100 años. Usted mismo lo acaba de decir. Ese es el grupo Su. No puede llamarla consejera delegada del grupo Su, solo porque comparte el mismo apellido. Changqing, ¿sabes por qué dejé que Chuyi te asignara este proyecto? ¿No es acaso porque mi grupo de Englong es de élite? ¿A qué te refieres con alguien de élite? Hay muchas empresas en Chongai mucho más selectas que la tuya. Si alguien no hubiera intercedido por mí, tu empresa nunca en la vida habría tenido contacto con el grupo Su. Alguien intercedió por usted. Así es, fue la directora ejecutiva del grupo Su, Suwan.
Dios mío, el segundo hijo de la familia Liu, en realidad ha traído a alguien de élite, de la ciudad. Dime entonces, ¿qué tan adinerada es esta directora ejecutiva? Alguien de élite en esta ciudad debe tener al menos 4 o 5 millones, ¿verdad? Incluso más que eso. Creo que deben ser 10 millones. ¿Cómo puede ser eso? ¿Bajo qué fundamento Su-Wan sería la consejera delegada del grupo Su? Hermano, ¿estás seguro de que no la has confundido con otra persona? No es más que una farsante. Cierra la boca. ¿Cómo te atreves a pegarme? Si no te hubiera golpeado, me temo que habrías causado un problema aún mayor. Señor Chu, creo que usted está realmente equivocado. Su-Wan y yo fuimos compañeros de universidad. Sé perfectamente bien cuáles eran sus circunstancias. La matrícula de su universidad fue ganada por ella misma, trabajando en empleos temporales. Eres realmente ciega. Usted dice que ella es la consejera delegada del grupo Su. Entonces, ¿por qué habría de entregarme el contrato a mí? Ya he tenido suficiente. Ambos. Changqing, te di esos proyectos por respeto a la ayuda que me prestaste en la universidad. Sin embargo, nunca esperé que tú te convirtieras en esto. Tonterías. Claramente, la consejera delegada del grupo Su vio que yo era de élite y decidió asociarse conmigo. Sigues delirando incluso a estas alturas. Si usted afirma ser la consejera delegada del grupo Su, ¿qué pruebas tiene? Yo misma lo demostraré. Así es. ¿Y si el señor Chu se equivocó? Señor Chu, ¿no dijo usted antes que nunca había conocido a su consejera delegada? Solo soy un gerente de bajo nivel. ¿Cómo tendría el estatus para conocer al director ejecutivo? Entonces, ¿por qué insiste en que ella es la consejera delegada del grupo Su? He visto fotos del director ejecutivo. Además, la secretaria del director ejecutivo está aquí mismo. ¿Podría esto ser falso? Tú, con la tecnología tan avanzada que hay hoy en día, cualquier foto puede ser fabricada. Debe conocer al consejero delegado desde hace mucho tiempo. Y preparó todo esto de antemano para montar esta farsa. ¡Qué perdedora! Incluso ahora, usted todavía se niega a arrepentirse. Suficiente, Chuyi. No seas más tonta. Ella es, en efecto, la directora ejecutiva. Si ella fuera la consejera delegada, ya habría enviado a alguien para encargarse de nosotros por lo que acabamos de hacer. Eres un perdedor. Si no fuera por el respeto que siento por tus años de amistad con Chenyan, ¿crees que te perdonaría? Tengo mucho miedo. Adelante, no me tengas piedad. Exacto. Ni siquiera puede aclarar su propia identidad, y aún así se atreve descaradamente a afirmar que es la consejera delegada. ¿Por qué no sigue adelante y dice que usted es el gobernador de Shanghái? El gobernador. Estuvimos comiendo juntos hace 2 días. Su-Wan, de verdad. ¿Qué sabes presumir? No es esto lo que querías, que lo demostrara. Entonces se lo demostraré a todos ustedes. ¿Qué hace intentando llamar a alguien para que venga? Tienen 5 minutos para cancelar toda cooperación con el grupo de Englom. Su-Wan, usted es realmente adicta a montar un numerito. Cancelar nuestra cooperación. ¿Acaso sabe cuántos beneficios genera nuestra empresa cada año para el grupo Su? Ese pequeño beneficio suyo es solo una gota en el océano para nosotros. Esté atento a su teléfono. ¿Puede todo el mundo verlo claro ahora? Mi teléfono está encendido. Quiero ver a quién podría llamar usted para cancelar nuestra cooperación. Hola, presidente Chen. Me llama usted para hablar del contrato. Mi marido y yo estamos en nuestra ciudad natal ahora mismo. Le enviaré el contrato mañana. Ya no necesito el contrato. A partir de hoy, el grupo Su termina toda cooperación con el grupo de Englom. ¿Qué? ¿Qué ha dicho? Esto. Hola. Esto, porque iba el grupo Su a cancelar nuestra cooperación. Se acabó. Todo está arruinado. ¿Sabes cuánta deuda tenemos pendiente? Si este proyecto desaparece, la cadena de capital de nuestra empresa se romperá y nos iremos a la quiebra. En bancarrota, en bancarrota. Tú, se está burlando de mí. ¿Quién está bromeando contigo? Todo esto es culpa tuya. Ofender a alguien como la consejera delegada del grupo Su. ¿Cómo iba a saber yo que ella era la consejera delegada del grupo Su? Entonces, ¿es esto suficiente para demostrar que soy la consejera delegada? Su-Wan. No. Presidenta Su. Le pido disculpas por mi comportamiento de hoy. Pero por favor, teniendo en cuenta que somos viejos compañeros de clase, usted, por favor, no cancele la cooperación con nosotros. De lo contrario, nuestra empresa estará acabada. Justo ahora, cuando me expulsaste. ¿Por qué no mencionaste que éramos compañeros de clase? Chenyan, date prisa y ayúdame a suplicarle a tu cuñada
Todo esto es obra de ustedes. Si no hubieran sido tan autoritarios, ¿cómo habrían terminado las cosas así? Changqing. Aunque el grupo Su cancele su colaboración contigo, no pasa nada. The film was Mi padre translated and es el consejero narrated by delegado del M. grupo Media. Changten, en Shanghái. Cuando llegue el momento, te organizaré 2 proyectos. Chuyi. Estás bromeando. Tu padre, el señor Chuai, falleció hace 5 años, de una hemorragia cerebral. Padre. Creo que te refieres a tu padre adoptivo. Miren a la hija de la familia Chu, saliendo a buscar un padre adoptivo. Uno nunca sabe realmente lo que hay en el corazón de una persona. En realidad tomaste a alguien como tu padre adoptivo. Hasta un tonto puede ver a través de eso. ¿Qué es esto? El segundo vástago de la familia Liu sigue siendo más capaz. Incluso lograron encontrar a una prominente jefa en la ciudad. Y en realidad te atreviste a tomar a un padre adoptivo de fuera. Has avergonzado por completo a nuestra familia. Hermano, no intentes controlarme. Solo hago esto por un futuro mejor. Hace tiempo que oí que Li Changten había acogido a una hija adoptiva. Jamás imaginé que serías tú. Soy yo, ¿y qué? Suwan. Incluso si eres la consejera delegada del grupo Su, ¿y qué? Li Changten no es menos poderoso que tú. En Shanghái apenas llegas al top 3. Mientras que el grupo Changten ocupa el primer lugar. ¿Es eso cierto? Entonces, a partir de ahora, tendremos que depender todos de ti. Creo que Li Changten debe haber perdido el juicio para adoptar a alguien como tú. ¿Cómo te atreves a hablar así de mi padrino? ¿Crees que puedo pedirle a mi padrino que te incluya en la lista negra de todas las empresas de Shanghái? Si tu padre adoptivo es tan formidable, entonces ¿por qué tuviste que venir a trabajar a nuestro grupo Su? Las cosas han llegado a este punto, así que no me importa decirte. La razón por la que vine al grupo Su fue para robar documentos internos. ¿Quién hubiera pensado que serías tan ciega como para enviarme a una subsidiaria durante 3 años enteros? Con tu nivel de inteligencia. Sinceramente no sé qué medicina se tomó Li Changten para convertirte en una espía. ¿Tú? ¿Chuyi? Hola, padrino. Por favor, ven aquí rápido. Alguien me está acosando aquí. ¿Qué quién se atreve a molestarte? Voy para allá ahora mismo. Solo espera. Mi padrino ya casi llega. ¿Y qué se viene? Suwan, ¿quién te crees que eres? Sabes que mi padrino ha firmado asociaciones con más del 90% de las empresas en Shanghái. En solo 1 minuto, podría apelaste a tu grupo Su. ¿Eso crees? Ni siquiera sabía que Li Changten fuera tan formidable. Si lo hubiera sabido, sería una sorpresa. Te he subestimado. Nunca esperé que fueras realmente el consejero delegado. ¿Por qué no lo dijiste antes? Solo pensé que eras una persona patética, que no podía pagar una comida y estaba siendo estafada por otros. Te lo dije hace mucho tiempo, pero no me creíste. Pero eso es algo bueno. Al menos me permite saber que estás conmigo, sin segundas intenciones. No era. Eres realmente la consejera delegada. ¿Quién se atreve a molestar a mi hija? Padrino, finalmente has llegado. Es ella quien me está acosando. Presidenta Su. Li Changten, te has lucido. No solo has acogido a una hija adoptiva, sino que la has enviado a nuestro grupo Su para que actúe como espía. Una espía. Padrino, dilo directamente. ¿A qué le tienes miedo? ¿Acaso no te has asociado con muchas empresas? Podría ser que todavía tengas miedo de ese pequeño grupo Su suyo. Cállate. Li Changten, tienes mucha reputación como un pez gordo en esta industria. ¿Por qué diablos adoptaste a una tonta como tu hija adoptiva? Presidenta Su, con respecto a este asunto, ¿acaso hay algún malentendido? Un malentendido. Li Changten, será mejor que digas la verdad. Muy bien. Ya que se ha llegado a esto, no veo necesidad de seguir con la farsa. A lo largo de los años, todos ustedes en Shanghái ciertamente se han llenado los bolsillos. Bastante bien, ¿no es así? Su alcance ha crecido demasiado. Es hora de que lo refrenen. Li Changten, no olvides que empezaste de cero. ¿Y que fue la señora Su quien invirtió en ti? Sin el grupo Su, estarías donde estás hoy.
Dijiste que eso es cosa del pasado. Los tiempos cambian. Ahora, me he asociado con muchas empresas en todo Shanghái. ¿Realmente crees que a mis ojos tu grupo Su todavía importa? Parece que nuestro grupo Su realmente ha estado criando a una víbora en su seno. El mundo empresarial es despiadado por naturaleza, señora Su. Seguramente usted lo entiende. Suwan, ¿has oído eso? Incluso si estás a cargo del grupo Su. ¿Y qué? Así es. Lárgate de aquí inmediatamente. Y deja de hacer el ridículo. Consejero delegado Chu, en el futuro, tendré que depender de usted para que interceda, por nosotros, para que el señor Li nos conceda más pedidos. Eso será fácil. Li Changten, ¿qué es exactamente lo que insinúas? Mi intención es, señora Su, que venda todo su grupo. A mí. El dinero de la venta debería ser más que suficiente para que usted viva con lujo el resto de su vida. Desagradecido. Ni se te ocurra intentar sacar provecho de la situación. ¿Y si me niego? Señora Su, no rechace una oferta amable, solo para verse obligada a aceptar una amarga. Si usted se niega, me uniré a otras empresas para incluirla en la lista negra. Para entonces, el grupo Su no tendrá más remedio que declararse en bancarrota. Suwan, ¿has oído eso? ¿Por qué no te apresuras a vender el grupo? A mi padrino. Incluso podrías conseguir un buen precio por él. Me pregunto cuánto planea gastar el señor Li para adquirir nuestra empresa. 100 millones. 10 millones. 10 millones. Li Changten, ha sido demasiado lejos. Nuestro grupo Su tiene una valoración de mercado de más de 1.000 millones. ¿Quieres adquirirlo por 10 millones? Sigue soñando. ¿Quién se cree usted que es? Usted es solo una secretaria. ¿Qué derecho tiene a hablarme así? ¿A quién le pregunto es a Suwan? ¿De dónde sacas tanta confianza? Para pensar que otros se unirán a ti para incluirme en la lista negra. Si la presidenta Su no me cree, entonces solo observe. Vea si puedo incluirla en la lista negra o no. Todos, vengan aquí. Realmente no vas a derramar una lágrima hasta que veas el ataúd, ¿verdad? 10 millones, entonces. Todavía tengo docenas de cerdos en casa. De ahora en adelante, criaremos cerdos. ¿Será suficiente para salir adelante? Liu Changyan, el grupo Su está al borde del colapso. ¿Por qué sigues aferrado a ella? Mi preocupación nunca ha sido su grupo. La persona que me importa es ella. ¿Qué me falta en comparación con ella? Eso es lo que te tiene tan obsesionado con ella. Alguien que utiliza métodos tan inescrupulosos como tú no merece mi amor. Presidente Li. ¿Por qué nos llamó a este lugar? Quiero incluir a un grupo en la lista negra, así que necesito la ayuda de todos. ¿Quién? ¿Quién ha disgustado a Presidente Li? Es ella. La presidenta Su. ¿Qué presidenta Su? No lo será por mucho más tiempo. Ustedes quieren que ayudemos a incluir a la presidenta Su en la lista negra, correcto. Una vez que adquiera con éxito su empresa, todos recibirán una parte. Absurdo. Li Changten, ¿acaso no sabe qué clase de persona es usted? En efecto, realmente se atreve a soñar con incluir a la empresa de la presidenta Su en la lista negra. Creo que ha navegado con demasiada facilidad estos últimos años, así que ha olvidado quién es usted. Una vez que Suwan se haya ido, todos podrán ganar dinero, ¿verdad? Li Changten, además del dinero, ¿qué más ve usted? ¿Sabe que la única razón por la que cooperamos con usted es por el apoyo de la presidenta Su? Que, si no fuera así, ¿por qué sería usted capaz de pedirnos que nos asociemos con usted? Están todos ciegos. La empresa de mi padrino es la número 1 en Shanghái. Y abandonarías tu cooperación con él. Solo por esta Suwan. Cállese. Li Changten, ya que no deseas seguir cooperando conmigo, te concederé tu deseo. Por la presente anuncio, el grupo Wilong, a partir de este momento, no tendrá más cooperación con el grupo Changten, el grupo Hongwei
Cancela todas las asociaciones con el grupo Chang'e, el grupo Wuai. Con efecto inmediato, incluimos al grupo Chang'e en la lista negra y a todas sus subsidiarias. No habrá más cooperación con el grupo Chang'e. Todo ha terminado. Padrino. Entonces, ¿estás dispuesta a venir conmigo? Puedo irme, pero tengo una petición. ¿Qué petición? ¿Podrías hacerme gerente de entregas urgentes? Ya no quiero clasificar paquetes.